¿Todos dieron el examen, jóvenes? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien no pudo ingresar? Bueno, espero que se hayan podido conectar a las clases. Los que se hayan incorporado recién, por favor compartan el link. Es un solo link, un solo vínculo de Zoom para todas las clases. Por favor compartan en sus grupos. Por ahí hay algún compañero que no está pudiendo incorporarse. Vamos a continuar entonces con la última parte de las secciones cónicas. De esto ya no vamos a dar examen, pero necesitan conocerlas. ¿Ya? Entonces, una de las primeras secciones cónicas es la parábola. La parábola tiene la definición de ser una figura o un lugar geométrico donde todos los puntos de esta figura tienen la misma distancia a un punto fijo llamado foco, y también esa distancia siempre va a ser igual a una recta llamada directriz. ¿Listo? Entonces vamos viendo el desarrollo. En una figura así, tenemos los ejes cartesianos. Vamos a tener esta figura que es la parábola. ¿Ya? Donde se va a tener un punto fijo llamado foco, y la puntita de esta parábola, de esta figura, es el vértice. ¿Cómo, ¿Por qué se le dice punta? Porque esta parábola viene así una curva hasta que llega a un solo puntito y se vuelca hacia el otro lado la curva. ¿Ya? A ese se le llama vértice. Las coordenadas de esos puntos, las coordenadas de esos puntos del foco son A en X y 0 en Y. La distancia desde el vértice hasta el foco es una distancia A. Como está medida sobre el eje X, entonces esta es una parábola que se abre sobre el eje X positivo. ¿Listo? Después, después se tiene a la recta llamada directriz, que es esa recta dada por los puntos L y L'. Esa recta directriz tiene una ecuación de línea recta x igual a menos a. Estamos analizando ahorita el caso de la parábola con vértice en el origen y foco sobre el eje x positivo. Es decir, que la parábola se abre hacia el lado derecho. ¿Ya? Les decía la definición de la parábola. Todo punto de la parábola, por ejemplo el vértice, todo punto de la parábola tiene la misma distancia al foco, y para ese punto la distancia a la línea recta fija llamada directriz va a ser exactamente igual que la distancia al punto fijo llamado foco. Pero eso va a ocurrir para cualquier otro punto. El eje hacia el cual se abre la parábola desde el vértice, pasando por el foco y extendiéndola, ese es el eje de la parábola, es decir, hacia qué lado se va a abrir la parábola. También se le conoce como eje de simetría, porque si aquí en esta línea punteada nosotros cortáramos o dobláramos el plano, como si fuera una hoja de papel o un cuaderno, si dobláramos, esta parte de arriba la doblamos y coincidiría exactamente con la rama inferior de esta parábola. Por eso se le llama eje de simetría. Si aquí en este puntito de X la parábola está en una posición 3, abajo también va a estar en 3, pero en 3 negativo, 3 hacia abajo. A eso se le llama simetría, que es como un espejo. ¿Ya? Si en este punto de X igual a 10, por ejemplo, Y vale 7, hacia abajo también va a valer 7, pero negativo. ¿Listo? Entonces eso es la parábola, una figura simétrica con dos ramas simétricas, una hacia arriba y una hacia abajo, y al medio está el eje de simetría. ¿Ya? Entonces miren, para este punto P de acá con coordenadas X e Y, para ese punto P, la distancia desde este punto P hasta la directriz es una línea que es perpendicular a la recta directriz. ¿Ya? La distancia desde este punto P hasta la directriz va a ser desde el punto P hasta este punto M, donde las coordenadas de M van a ser menos A, y en Y va a ser Y nomás, la misma Y del punto. Ahora, la distancia desde el punto hasta el foco tiene que ser exactamente la misma que la distancia hasta la recta llamada directriz. ¿Ya?
Entonces esta distancia del punto hasta el foco va a ser exactamente igual que la distancia desde el punto hasta la directriz PM. ¿Ya? A partir de ahí, a partir de esa definición de distancia entre dos puntos, vamos a hallar la ecuación de la parábola. ¿Cómo se hace eso? Esta distancia es raíz cuadrada de x cuadrado final, digo x final menos x inicial, todo eso al cuadrado, más y final menos y inicial al cuadrado. ¿No es cierto? Esa es la distancia P a F. La distancia desde el punto P hasta M va a ser igual a raíz cuadrada de x final menos x inicial más, al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado. A partir de esas distancias y al desarrollarlas vamos a encontrar la ecuación de la parábola. Ahora, otra parte importante al dibujar la parábola es esta línea recta. Es conocida como el lado recto. Pasa exactamente por el foco y esta línea recta, el lado recto, tiene como longitud 4 veces la distancia desde el vértice al foco, 4 veces A, ¿ya? Entonces, miren, desde aquí hasta la mitad hay A, desde aquí hasta donde choca la parábola hay otra vez A. Es decir, desde el foco hasta la parábola hay 2A. Desde el foco hacia la parábola, pero en la rama de abajo, también hay 2 veces A. En total, el lado recto desde C hasta C' mide 4 veces A. ¿Ya? Finalmente, de esta definición de la parábola, en la que todos los puntos de la parábola equidistan de dos puntos, de un punto fijo llamado foco y también de una recta fija llamada directriz, entonces la distancia desde este puntito donde está ahorita el cursor, desde ese punto hasta el foco, va a ser la misma distancia que desde ese punto hasta la directriz. ¿Ya? Entonces, si nosotros desarrollamos esas dos distancias, si desarrollamos esas dos distancias y las elevamos al cuadrado, tendríamos esta ecuación. O si las desarrollamos nada más, vamos a obtener esta ecuación. Y igual a 4ax. Y al cuadrado igual a 4ax. Cuando tenemos esta ecuación, la parábola se abre hacia el lado derecho. ¿Ya? Vayan copiando todas estas partes de la parábola, vayan copiándosela y todo lo que está escrito también. Enseguida vamos a continuar viendo algunas otras parábolas y otras posiciones, ¿ya? Ahorita esta es una parábola con el vértice en el origen, en la intersección entre el eje Y y el eje X, ahí está el vértice, y el foco está sobre el eje X positivo, es decir, la parábola se abre hacia la derecha. ¿Ya? Vayan copiando, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen, jóvenes. Entonces, cualquier punto de la parábola va a tener su simétrico, excepto el vértice. ¿Qué es simétrico? El simétrico es el punto que va a tener una coordenada igual que otro punto y la otra coordenada va a ser la misma, solo que con signo cambiado. Por ejemplo, en este puntito las coordenadas del punto son A, 2A. Para el punto de aquí abajo, el simétrico, es decir, el que está al otro lado del eje de simetría, pasando por el eje de simetría con una recta perpendicular. Entonces, el que está al otro lado, este puntito tiene como coordenadas A y menos 2A en Y. Entonces, las coordenadas son las mismas, solo que una de esas coordenadas tiene signo negativo, la de Y. ¿Por qué? Porque es una parábola que se abre hacia el lado derecho. Es una parábola con el eje, con el vértice en el centro o el origen, ¿ya? Entonces esa parábola tiene esta ecuación y al cuadrado igual a 4 veces ax. Observemos esta. Dice y está al cuadrado, es decir, y aparece dos veces y x aparece una sola vez. Entonces, ¿qué significa? Vamos a observar acá. Vamos a observar acá. Para este valor de x, vamos a tener dos puntos. Aquí vamos a tener un valor, por ejemplo, este valor de x es igual a 2.
vamos a tener dos puntos de y. Vamos a tener dos y. Vamos a tener 2 en x y vamos a tener, por ejemplo, 3 en y. ¿Ya? Esa va a ser un punto de la parábola y este otro va a ser 2 en x y menos 3 en y. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice es una parábola, porque solo uno tiene al cuadrado. Solo hay a al cuadrado o b al cuadrado. Si hay a al cuadrado, no va a haber b al cuadrado. Si hay b al cuadrado, no, si hay b, no va a haber a. ¿Qué significa de la ecuación general de las cónicas que dice a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c xy más d por x más e por y más e igual a 0? De esa ecuación general de las cónicas, si hay a, no va a haber b. Si va a haber b, no va a existir a, entonces se trata de una parábola. En este caso hay b, que es el número que multiplica y al cuadrado y b es 1. No hay a que multiplica a x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces esta es una parábola. Dice, es igual a 4ax, el signo es positivo y x, entonces la parábola se abre sobre el eje x positivo. Ahora, ¿recuerdan la ecuación de la circunferencia cómo era, jóvenes? ¿Cómo era para hallar la ecuación de la circunferencia? ¿Alguien se acuerda? Entre paréntesis x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Pero cuando era la circunferencia con el centro en el origen, era x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces, no hay más números, está solamente y elevado al cuadrado, un número que multiplica x. Entonces, esta parábola tiene vértice en el origen, ahí está el vértice, está abriéndose hacia el lado derecho porque aquí está x con signo positivo. Miren, cuando la parábola se abre al lado izquierdo, tenemos el signo negativo acá, va a haber un negativo que está asociado a x. Entonces nos dice la parábola se abre hacia el lado izquierdo y tiene vértice en el origen. ¿Cómo sabemos que se abre hacia este lado izquierdo? Porque miren, por cada valor de x va a haber un valor de y arriba y un valor de y abajo. Por eso y está al cuadrado. Por cada x hay 2y. ¿Ya? Pero eso no es todo. Estas parábolas son con centro en el origen. Si dice y al cuadrado igual a 4ax, la parábola se abre a la derecha. Si dice y al cuadrado igual a menos 4ax, la parábola se abre a la izquierda. Si la que existe es x al cuadrado, significa por cada valor de y va a haber 2x. ¿Ya? Entonces, esta. 2 veces x, entonces x al cuadrado. Dice 4a por y es positivo, la parábola se abre hacia arriba. En cambio, si dice x al cuadrado igual a menos 4ay, la parábola se abre hacia abajo. En todas ellas el vértice está en el origen, y los focos están más o menos acá, acá, acá están los focos, acá está el foco. ¿Ya? Entonces esas son las parábolas. Vayan copiándoselas. Estas son las parábolas con el vértice en el origen. Entonces ahí está la puntita de la parábola en el origen. Terminen de copiarse sus 4 especiales de parábolas y ahorita vamos a continuar. Tenemos entonces las ecuaciones de la parábola. ¿Ya, jóvenes? Tenemos estas ecuaciones de la parábola. Y al cuadrado igual a 4ax significa que la parábola tiene vértice en el origen y se abre hacia el lado derecho. Y al cuadrado igual a menos 4x tiene vértice en el origen y se abre hacia el lado izquierdo. ¿Cómo sabemos eso? Porque se abre hacia el eje x negativo. Negativo del eje x.
En estos dos casos, jóvenes, fíjense, y está al cuadrado. Por cada valor de x hay dos valores de y. Por este valor de x igual a 2, hay dos valores de y. Hay 3 y menos 3. Son distintos. El 3 no es lo mismo que menos 3. Se repite el x dos veces, ¿no es cierto? Entonces, por cada valor de x hay dos puntos con y distintos. Aquí igual. Para este puntito, vamos a tener x aquí arriba, un punto de la parábola aquí, con este valor de x, un valor de y, y aquí otro valor de y. Cuando la parábola tiene x al cuadrado igual a 4ay positivo, la parábola tiene vértice en el origen y se abre hacia arriba. Entonces, x al cuadrado hay, por cada valor de y, miren, para esta y hay una x acá y hay un punto con x acá. ¿Ya? Lo mismo aquí. Por cada valor de y al cuadrado hay dos puntos, hay dos x distintos. Por eso es x al cuadrado igual a menos 4ay. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos este punto, esta ecuación de parábola. Y al cuadrado igual a 8x. Tiene esta forma, ¿no es cierto? Y al cuadrado, y al cuadrado. X. Esto de aquí adelante, 4a igual a 8. Entonces, igualamos 4a igual a 8 y despejamos el valor de a. Este 4 pasa a dividir, 8 entre 4 vale 2. Entonces, a vale 2. ¿Qué es a? Es la distancia desde el vértice hasta el foco. ¿Y para qué nos sirve eso? Para graficar la parábola. El lado recto pasa por el foco y mide 4 veces a. Entonces, del foco hacia arriba, 2 veces a y la parábola pasa por este puntito. Del foco hacia abajo, 2 veces a. A vale 2, entonces hacia abajo 4. 1, 2, 3, 4. 4 es 2 veces a. 4 es 2 veces 2. Por este punto también va a pasar la parábola. Entonces ahí miren cómo se la grafica. Ahí está, voy a proyectar. Entonces, ¿cómo se la grafica esta línea de azul? Con el vértice en el origen, ahí está el puntito. Pasa por ahí. Hemos encontrado el foco y hacia arriba 2 veces a, hacia abajo 2 veces a y hemos construido el lado recto. La parábola pasa por este punto de acá y por este punto de acá. Entonces ustedes trazarían una figura, no con compás, sino a mano alzada, que tenga esta forma. ¿Ya? Que pase por el vértice y por donde corta el lado recto de la parábola arriba. Y desde este punto, desde el vértice hacia abajo, igual con mano alzada, trazan hacia abajo, pero que pase por este puntito donde pasa el lado recto. El lado recto es este que pasa por el foco. Lo voy a hacer más gruesito. Un poco más grueso. Ahí está. Este de acá es el lado recto y vale 4 veces a. El lado recto es igual a 4 veces a. Entonces, desde el foco hacia arriba hay 2 veces a, desde el foco hacia abajo hay 2 veces a. En total, el lado recto une dos puntos de la parábola, pasando por el foco, y su longitud del lado recto es 4 veces a. Entonces, para eso nos sirve saber cuánto vale a, para ubicar dónde está el foco y a partir de ahí trazar una recta sobre la cual medimos 2 veces a hacia arriba, 2 veces a hacia abajo y construimos nuestra parábola. ¿Ya? Vamos a construir una para este caso. ¿Listo? Miren. Una parábola más o menos para este caso. Miren acá. Y igual a menos 12. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá el foco? Digo, ¿cuánto valdrá A para esta parábola? ¿Cuánto valdrá? 3. Si no nos damos cuenta, podemos ver. Igualamos. Igualamos y decimos menos 4 igual a menos 4 igual a menos 12, ¿no es cierto? De ahí despejamos
De ahí despejamos y decimos que A vale 3 exactamente. Menos 4 pasa a dividir, lo voy a mostrar. Ahí. A es igual a menos 12 entre menos 4. Eso es igual a 3 positivo. ¿Por qué? Menos entre menos se vuelve positivo y 12 entre 4 es igual a 3. ¿Ya? Con eso que acabamos de encontrar, con el valor de A que acabamos de encontrar, podemos graficar la parábola. ¿Ya? Entonces voy a nuevamente a tomar estas rayitas para dividir y voy dividiendo. Menos 1, 2, menos 3, hasta ahí. ¿Ya? Entonces ahí va a estar el foco. Ahí está el foco. El foco en mi caso, en este caso, va a valer. ¿Cuánto va a valer el foco, jóvenes? Menos 3. Menos 3. 3. Menos 3. Y sobre eje Y vale 0. Entonces, por ese puntito va a pasar la parábola. Esta la saco de aquí porque no es esa parábola. ¿Ya? Vamos a construir. Entonces, aquí sabemos en el origen está el vértice. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ecuación es así de sencillita. Y al cuadrado, no hay ningún número más al cuadrado, igual a menos 12x. Entonces, por ahí pasa la parábola. Ahí está el vértice de la parábola. ¿Ya? Estos 3 puntos los voy a tomar un poquito ahí. Ya está. Este es una anotación. No lo quiere borrar. Ya lo borré. Ya. Entonces ahí está el foco. En este puntito. Por ahí yo voy a hacer pasar el lado recto. Por ese punto voy a hacer pasar una recta. Hago pasar una recta que va a ser el lado recto. ¿Ya? Primero trazo una recta con la regla. Estamos construyendo gráficamente la parábola. Por ahí voy a trazar una línea recta para encontrar. El lado recto, ¿cuánto era? Era 4 veces A. En nuestro caso, ¿cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale el lado recto, jóvenes? 6. 4 por 3. Ah, no. 12. 12 en total el lado recto. Pero la compañera dijo 6. No está equivocada. ¿Por qué? Porque Para Y. está contabilizando del foco hacia arriba. Del foco hacia arriba, ella dice hay 2 veces A. ¿No es cierto? Entonces yo te voy a poner. Del foco hacia arriba hay 2 veces A. 1, 2, 3, 4. A vale 3, así que sería 6, ¿no es cierto? Esto lo voy a bajar un poquito más para que esté con mi escala. Ustedes lo van a hacer con los cuadritos de su cuaderno y les va a salir mejor. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. En el lado recto todos se cuentan como positivos. La distancia se cuenta como positiva, jóvenes. Sí. Ah, ya. Y estos más ahí. ¿Ya? En este caso, miren la parábola 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, mi lado recto, miren, va hasta acá. La parábola va a cruzar, va a cortar al lado recto justo ahí. ¿Ya, jóvenes? Falta hacerlo más rectito. También la computadora dibujar. Hacia abajo igual. Hacia abajo la otra rama del lado recto mide 2 veces A. Eso sería 2 por 3, 6. 1, 2, 3, 4. Me faltaría 5 y 6, ¿no es cierto?
Ahí también va a cortar. Más o menos aquí también va a cortar la parábola al lado recto. ¿Listo? Entonces ya tengo, pasa por este vértice, pasa por este punto y pasa por este puntito de aquí abajo. ¿Cómo hago? Desde aquí trazo una línea, no recta, sino medio curva, que pase por ahí y la extiendo. De aquí igual a mano alzada atrás, una línea medio curvita, que pase por este punto y la extiendo. Y miren cómo voy a hacer, más o menos así. Desde acá, ahí, trazo hacia arriba, que pase por ese punto. ¿Ya? Trazo hacia abajo y que pase por el punto de abajo. Y lo extiendo hacia la izquierda. Ahí está. Y extiendo hacia arriba igual que pase por la de arriba. Y ahí está. Esta es la parábola de multiplicación. ¿Ya, jóvenes? A vale 3. El lado recto vale 4 veces 3, vale 12. De ese lado recto, la mitad va hacia arriba. 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. ¿Ya? La parábola pasa por ahí. ¿Listo? Aquí tengo que bajar un poquito más. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí está la parábola para esta ecuación. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si yo les doy a ustedes una ecuación así, ustedes deberían graficar la parábola fácilmente. ¿Ya? Simplemente la reconocen qué tipo de parábola es. ¿Ya? Vayan copiándose esos dos ejemplos para construcción de parábolas, por favor. Voy a poner pausa y en cuanto comience a explicar me dicen que vuelvo a grabar, ¿ya? Número, o sea, cuando usted nos dé una ecuación, todo número lo vamos a dividir sí o sí entre 4, ¿no va? Si es que es el número que está multiplicando al término independiente aquí solito. Digo, al término que no está elevado al cuadrado. Entonces, todo el número lo dividen entre 4 para hallar al número A. ¿Ya? Y eso sí o sí es el valor de foco, ¿no? De la distancia. Cuando es así de sencilla la ecuación de la parábola, se trata de una parábola con el vértice en el origen. Ya, en ese caso sí o sí, esa es la distancia desde el vértice hasta el foco, es A. Cuando el vértice está en el origen, las coordenadas del foco son esa distancia A sobre el eje sobre el cual se abre la parábola. En este caso se abre sobre el eje X negativo, entonces A va a ser menos ese valor. ¿Ya? El valor del foco va a ser menos A. ¿Listo? Pero no siempre van a ser las parábolas con vértice en el origen, como en estos 4 casos que les he mostrado. Vean cómo pueden ser. Como en el caso de la circunferencia, teníamos la circunferencia con el centro en el origen. Voy a dibujar aquí un momentito. Teníamos el caso de la circunferencia en el origen x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no es cierto? En ese caso teníamos el eje Y, el eje X, el centro estaba justo ahí y la circunferencia era más o menos así. La cuestión es que desde el origen a cualquier punto era el radio, ¿no es cierto? Esa era la circunferencia con centro en el origen. En cambio, cuando la circunferencia tenía el centro en cualquier otro punto, por ejemplo, este centro con coordenadas h, k, para ese caso, la circunferencia se abría así más o menos. Ay, esto es una circunferencia. ¿Ya? Más o menos así se abría la circunferencia y la ecuación era paréntesis x, a x se le restaba h, x menos h, todo eso al cuadrado. Como esta ecuación, a x en lugar de x se ponía x menos h, más
En lugar de y menos k, pero al cuadrado. En lugar de y menos k. Entonces se restaban las coordenadas del centro. A x le restaba h, que es la coordenada en x del centro. Acá le restaba k, que era la coordenada del centro sobre el eje y. Todo eso igual a el radio al cuadrado. ¿Recuerdan eso? Radio al cuadrado. Esta era la ecuación de la circunferencia cuando el centro no estaba en el origen. Esta era la circunferencia cuando el centro estaba en el origen. Estas 4 ecuaciones de la parábola son cuando el vértice está en el origen. Y son ecuaciones reducidas, miren, sencillitas. Así. Y al cuadrado igual a 4x, la parábola se abre hacia la derecha y el vértice en el origen. Y al cuadrado igual a menos 4ax, la parábola tiene vértice en el origen y se abre hacia la izquierda. X al cuadrado igual a 4ay, vértice en el origen, y la parábola se abre sobre el eje y positivo. Esta, x al cuadrado igual a menos 4ay, la parábola tiene vértice en el origen y se abre hacia y negativo, se abre hacia abajo. ¿Listo? Esas 4 tienen esta forma, reducidas. Pero cuando el vértice ya no está en el origen, es como el caso de la circunferencia con el centro que no está en el origen. A x hay que restarle h y a y hay que restarle k. De tal manera que quedaría de la siguiente forma. ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes, para que les muestre los otros casos? Sí. Ya. Entonces, miren. Cuando el vértice de la parábola es distinto del origen, el vértice va a tener coordenadas hk. Más o menos como el centro de la circunferencia. Miren, aquí está el vértice de esta parábola. Tiene coordenadas h y k. Entonces, en lugar de y simplemente tenemos y menos la coordenada en y del vértice. Todo eso al cuadrado. Igual a 4 veces a por x menos la coordenada en x del vértice, x menos h. Cuando la parábola tiene esta forma, esta ecuación, sabemos que el centro, el vértice ya no está en el origen. El vértice está en hk. ¿Qué es h? ¿Qué es k? K es el numerito que está restando a y antes de elevar al cuadrado. ¿Qué es h? Es el numerito que está restando a x antes de multiplicar acá. ¿Ya? Entonces esta ecuación de la parábola cuando su vértice no está en el origen, pero por el signo positivo vemos x no está elevado al cuadrado. Se abre sobre el eje x. El signo aquí nos dice positivo, entonces se abre sobre el eje x positivo. Cuando es la misma ecuación, solo que aquí haya un signo negativo, vamos a ver, se abre sobre x, pero negativo, que es este caso. Por este signo negativo. ¿Ya? Significa que se abre sobre el eje x, pero negativo. Hacia la izquierda se abre. Y las coordenadas del vértice son h y k. ¿Ya? Si la parábola se abre hacia arriba, vamos a tener el vértice en las coordenadas h, k. El eje de simetría va a venir hacia aquí, hacia el eje y positivo. Porque miren, positivo y sobre y. ¿Listo? Si se abre hacia abajo va a ser exactamente la misma ecuación, pero aquí lo aclararé para que no se confundan, ahí es positivo, pero negativo. Si es negativo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Listo? Cópiense estas 4 ecuaciones más. Son las ecuaciones de la parábola y las posiciones relativas de la parábola. Y hacia qué lado se abren cuando el vértice es distinto al del origen. No es el origen. En cada una de estas parábolas, el vértice de las parábolas tiene coordenadas h y k. ¿Ya? Vayan copiando esto más. Pero, ingeniero, el vértice va a tener la misma distancia en relación a y que en relación a x. No, no. Puede estar aquí arriba, puede estar abajo, puede estar en cualquier posición. ¿Ya? El vértice puede ser 1 y 5, o puede ser 3 y 2. No importa, puede cambiar en cualquier momento. ¿Ya? Okay. Y a medida que cambie van a variar los números que están aquí adentro de esta ecuación. ¿Ya? Bien, buena pregunta. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes?
Mientras tanto, vayan copiando y recuerden la definición de la parábola. Si no la han anotado, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. La parábola es el lugar geométrico o figura de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una línea recta fija llamada directriz. Es decir, la distancia de cualquier punto al foco es la misma distancia de ese punto a la directriz. En cada momento esas distancias van a variar. Para cada punto son distintas. Pero para cada punto, la distancia desde ese punto hasta el foco va a ser la misma distancia que desde ese punto hasta la recta directriz. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, esta tarea no la van a presentar. Ya no la van a presentar. Solo veríamos estos ejemplos. Miren, quiero que me digan qué tipo de parábola es, dónde está el vértice y hacia qué lado se abre el eje de simetría. En esta parábola, jóvenes, ¿cómo sería? Quiero que escriban en sus cuadernos ahorita como ejercicio, no como tarea, pero sí como ejercicio aquí en clases, hasta las 7:10, 4 minutitos para estos 5 ejercicios. ¿Cómo sería esta? A ver, vayan respondiendo en sus cuadernos, vayan respondiendo en sus cuadernos. Ya, a ver. Jóvenes, voy a salirme de acá para graficar mejor. ¿Listo? Descartar. Ahora sí. Acá ya puedo graficar mejor. Entonces, para el inciso A, voy a graficar. Ahí está el eje X. Voy a copiarlos de arriba. Aquí está ya. Entonces, miren. Me lo llevo a un costado. Ya. Para el inciso A. 4 veces A vale 12. 12 es lo mismo, a ver aquí entre paréntesis, 12 es lo mismo que 4 veces A. Entonces, A vale, este 4 lo pasamos a dividir, 12 entre 4, entonces es 3. A vale 3. ¿Listo? Yo aquí mido a 3, pero hacia la derecha. 3 unidades hacia la derecha. Me voy a copiar esas representaciones que hice. Aquí están. Ya. Aquí está. El primero tiene el vértice en el origen. A vale 3, entonces 1, 2. Copio uno más. Copio uno más y pasa por ahí el foco. El foco está ahí. Copio, el foco está ahí. ¿Ya? Entonces el lado recto va a pasar por este punto que es el foco. En este caso, en este ejercicio, el foco vale 3 positivo y 0. Ahí está el foco. El lado recto va a pasar por ese valor. El lado recto va a pasar por ese valor.
El lado recto va a pasar por ese valor y dos veces A hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo. Ahí está. ¿No es cierto? Unimos esos puntos y vamos a tener a la parábola. Yo la coloco acá. Parábola con vértice en el origen y pasa por estos puntos de acá. Así sale más o menos la parábola del primer inciso, del inciso A. Para esta otra, dice x al cuadrado igual a 4 veces y. El foco va a valer esta cantidad dividida entre 4. La distancia del foco va a ser A igual a 1. El vértice va a ser el del origen. Miren, para este caso, para el inciso B, aquí está. Para el inciso B, miren, ahí está. Entonces, para el inciso B vamos a decir lo siguiente. 4 es igual a 4 veces A, por lo tanto, A vale 1, porque 4 entre 4 vale 1. ¿Ya? Entonces A vale 1 y decimos, aquí la que se abre es sobre el eje Y positivo, porque por cada Y va a haber 2 veces una X. Entonces se abre hacia el eje Y positivo. El vértice va a estar acá. Ahí va a estar el vértice. Y se abre hacia arriba. Ahí está. Ahí está el vértice. Una unidad hacia arriba. Una unidad hacia arriba. Yo lo voy a hacer a escala. Más o menos ahí está. Y 2 veces hacia la derecha, 2 veces hacia la izquierda del eje de simetría. El eje de simetría se va hacia arriba. Miren, para este caso el foco va a tener estas coordenadas. ¿Cuánto va a tener sobre el eje X? Va a ser 0. Y sobre el eje Y va a ser 1. Miren. En el inciso B se abre sobre el eje Y. Entonces este es el vértice, se abre hacia arriba y este es el foco. Las coordenadas sobre el eje X es 0 y sobre el eje Y vale 1. ¿Ya? Ese es el foco entonces. Ahora, la parábola se va a abrir hacia arriba. En este caso vamos a tener un lado recto que va a ir así, horizontal. Horizontal. Horizontal, que es 4 veces A. 4 veces. La longitud del lado recto va a ser 4 veces A, es decir, 4. Del foco hacia la derecha 2 veces y del foco a la izquierda 2 veces. Entonces la parábola va a pasar y va a cortar al lado recto en ese punto y en este otro punto, jóvenes. ¿Ya? Miren, la parábola va a tener esta forma. Vértice en el origen, este es el foco y el lado recto es 2 veces A se va hacia la izquierda, 2 veces A se va hacia la derecha del foco. Entonces la parábola, miren, va a tener vértice en el origen. Ahí está, vértice en el origen. Pero la vamos a abrir para que choque ahí. Choco con el lado recto. Y choco con el lado recto. La voy a abrir un poco más. Ahí está. Ahí está.
Esta forma tiene la parábola del inciso B. Para el inciso C hay una pequeña variación. Aparecen estos números. Estos números son H y K. ¿Cuál es H? El que está relacionado con X. ¿No es cierto? Miremos en la ecuación. Dice, H es el número que está restando a X. Entonces, H va a ser el número de aquí, pero con signo cambiado. Entonces, de acá, miren, podemos decir que H vale... ¿Cuánto vale H, jóvenes, en el inciso C? -3. No. H vale 1 y K vale 3 positivo. ¿Ya? Porque la ecuación dice Y menos K. Entonces, K solito vale 3. La ecuación dice X menos H. H vale 1. ¿Ya? Fíjense acá. Y menos K. X menos H. Se parece a esta ecuación. ¿Ya? Entonces el vértice va a tener esas coordenadas. El vértice va a tener coordenadas 1,3. ¿Ya? El vértice va a tener coordenadas 1,3. ¿Ya? Eso es lo único complicado para esta ecuación. Darnos cuenta qué es H y qué es K. ¿Listo? Entonces, de todo este número, de todo el número que está después de Y, le cambiamos el signo y eso es K. A ver, en este caso era -3. Cambiándole el signo, K es 3 positivo. De todo el número que está después de X, le cambiamos el signo y eso es H. Le cambiamos el signo y H vale 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos las coordenadas para este vértice. Ya tenemos las coordenadas para el vértice de esta parábola. ¿Y cómo hallamos A? Con este valor. Este valor no cambia. 8 es lo mismo que 4 veces A. 8 es lo mismo que 4 veces A. Entonces ubicamos este vértice. Vamos a ubicar. Vamos a ubicar ese vértice. A ver. Ahí está. Dice 1 en X y 3 en Y. Voy a hacer a escala. 1 en X. Ahí está. Y 3 en Y. Y 1, 2 y 3. Más o menos ahí está el foco. Dice 1 en X y 3 en Y. Entonces voy a colocar las coordenadas de este vértice. 1 en X y 3 en Y. ¿Ya? Esas son las coordenadas del foco, perdón. No, perdón. Este es el vértice. Estas son las coordenadas del vértice. Ahí lo que hemos hecho es hallar las coordenadas del vértice. Y ahora, ¿podemos hallar cuánto vale A? Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. En esa ecuación, miren, 8 es igual a 4 veces A. De ahí sacamos que A vale 2. ¿No es cierto? 8 entre 4 es 2. Ya tenemos el vértice. ¿Hacia qué lado se va a abrir? Dice Y es el que está al cuadrado, entonces de este vértice se va a abrir hacia el eje Y positivo. No, perdón, hacia el eje X positivo. Se va a abrir hacia allá. Entonces nuestro eje de simetría estaría desde este vértice hacia el eje X positivo. ¿Ya? Hacia ese lado estaría el eje de simetría. ¿Listo? Entonces, hacia este lado se va a abrir. La distancia desde el vértice hasta el foco es 2. Entonces, sobre ese eje de simetría nosotros medimos 1 y 2. Ahí va a estar el foco. Miren, el vértice está ahí en 1, 3. Y el foco
el foco, a ver, el foco va a ser 1 más 2 va a ser 3, e Y va a seguir siendo 3 nomás. ¿Ya? Entonces ahí está el foco. Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué otra cosa nos sirve A? Para calcular el lado recto. Del eje de simetría, 2 veces A hacia arriba, 2 veces A hacia el otro lado, y por ahí va a pasar la parábola partiendo de este vértice. Entonces, dibujamos el lado recto. Dibujamos el lado recto. Algo así. Y ya, fíjense. Dice A vale 2. 2 veces A va a ser 4. 1, 2, 3, 4. Entonces solo hasta ahí va a llegar el lado recto. Hacia abajo del foco también 2 veces A. Entonces va a llegar hasta acá el lado recto. ¿Listo? Esto desaparece. Esto desaparece. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tiene que bajar. Hasta ahí. ¿Ya? Hemos construido el lado recto. Desde el foco hacia arriba es 2 veces A. A vale 2. Así que 2 veces A va a ser 4. 1, 2, 3, 4. Hacia abajo del foco 1, 2, 3, 4. Y la parábola va a pasar por este punto de arriba, por este punto de abajo y por el vértice. Entonces, lo que hacemos es trazar una parábola que tenga vértice ahí y pase por esos puntos. Va a pasar por el lado recto ahí arriba y va a pasar por el lado recto ahí abajo. Una pregunta, Sí, licenciada. ¿Cómo sacó el foco? No, ya. es Recuerden, 3-3. la posición del foco, ya. Lo que se dieron cuenta fue que allí A, ¿no es cierto? Sí. Ya, allí A. Ahora, por la ecuación de la parábola, sabemos que se abre hacia el eje X, pero positivo, ¿no es cierto? Esto lo voy a cortar un rato. Aquí estaba el vértice, lo hemos encontrado, tiene coordenadas 1 y 3. Como se abre sobre el eje X positivo, he trazado esta recta, que es el eje de simetría. Se abre desde el vértice hacia el eje X positivo. Entonces, el foco está a una distancia de A desde el vértice sobre el eje de simetría. Entonces, desde aquí medí 1 y 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y no cambió, sigue siendo 3. El que ha cambiado es X, era 1 y le aumento 2 unidades, 1 y 2, se volvió 3, y en Y sigue siendo 3. ¿Ya, jóvenes? Ah, ya, eso quedé claro. Ya, está bien, está bien. O sea que se cuenta a partir de las coordenadas de X y Y. Sí, jóvenes, sí. Ah, Aquí ya. esto un poquito me está fallando me está fallando un poquito me estaba fallando un poco, me estaban fallando las 1, 2, 3 y 4. Me estaba fallando un poco la escala. Y aquí este viene hasta acá, este viene hasta el medio, acá, y hasta ahí. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, este viene hasta aquí. Ya, ahora sí ya está bien.
1, 2. Sí, ahora sí está bien. ¿Ya? Entonces, lo que ha variado es sobre el eje X el foco. Cuando se abre sobre el eje X, tenemos el vértice y sobre ese eje de simetría, sobre ese eje de simetría va a estar el foco. Entonces, medidos desde el vértice y sobre el eje de simetría, a la distancia de A, vamos a hallar al foco. ¿Ya? Por eso lo único que varió es esta cantidad, 3. ¿Listo? Entonces, desde el vértice trazamos una curva que pase por el lado recto arriba y que pase por el lado recto abajo, y así vamos a hallar a la parábola. ¿Ya? Entonces, miren, yo voy a pegar ahí. Ahí está el vértice. Tengo que abrir un poco más. Por ahí. Y por ahí abajo. Abro un poquito más. Incluso cuando ustedes dibujen a mano van a ver que no les va a salir bien a la primera. Entonces tienen que partir del vértice, ir trazando, trazando. Ni bien pasan por el lado recto, amplían un poco. Pasan por el lado recto y amplían un poquito más. ¿Ya? Entonces ya hemos hallado en la tercera parábola. ¿Listo? Para el inciso D y el inciso E, lo que hay que hacer, jóvenes, lo que hay que hacer es primero hallar la ecuación y luego de la ecuación, que va a tener esta forma, reemplazamos y hallamos el valor de A, nos damos cuenta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer, vamos a reemplazar desde la ecuación. A ver, sería así. Miren, ¿qué información nos da esta parábola? Dice, el vértice está en el origen y el foco es 2,0. Podemos graficar. El vértice está en el origen, el foco ya está donde en 2 y a partir de ahí podemos graficar. ¿Ya? Podemos calcular cuánto es la distancia A desde el vértice hasta el foco. Ahí lo que vamos a obtener es que A vale 2. ¿Ya? Con eso podemos reemplazar en la ecuación y nos va a salir y al cuadrado igual a 8x. Y al cuadrado igual a 8x. ¿Por qué? Porque es 4 veces A. 4 veces A por X es 8X. De todos modos, ya con estos valores podemos ir representando la gráfica de la parábola. Va a ser una similar a esta, solo que el foco va a estar acá, en 2,0, tal como dicen los datos. En este otro caso nos da el valor del vértice que está en 3,2. 3,2. Y el foco está en 5,2. El valor de A va a valer 2 en este caso. En este caso A vale 2. Eso lo pueden medir. Primero hacen gráficamente y van a hallar el valor de A, que vale 2. ¿Listo? Y luego reemplazan en la ecuación, en esta ecuación, y menos k al cuadrado igual a 4a x menos h. ¿Ya? Entonces van a reemplazar aquí. ¿Cuánto vale k? Vale 2. ¿Cuánto vale h? H vale 3. Reemplazan y van a hallar esta ecuación. Pero ya hemos hallado el vértice, hemos hallado el foco, cuánto vale A, y con esto podemos construir el lado recto, que es 4 veces A, ¿no es cierto? 2 veces A hacia un lado, 2 veces A hacia el otro lado.
¿Listo, jóvenes? Entonces también podríamos construir la parábola. Si gustan, vayan terminando de copiar los ejercicios que hice. En cada caso, el lado recto pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. En esta parábola se abre hacia el eje X positivo, el eje de simetría es el eje X positivo, entonces el lado recto es perpendicular al eje de simetría y pasa por el foco. En este caso, la parábola tiene eje de simetría el eje Y positivo, el foco está en este punto, el lado recto es perpendicular al eje de simetría, pasa por el foco y une dos extremos de la parábola. En total el lado recto mide 4 veces A. Pero esta mitad de aquí, esta mitad de ahí mide 2 veces A. Y la otra mitad, hasta ahí, mide 2 veces A. ¿Ya? Entonces, en este caso, A vale 1, ¿no es cierto? Hacia este lado son 1 y 2, 2 veces A. 1 y 2, 2 veces A. En total el lado recto mide 4. ¿Listo? Pero la mitad. 2 veces A a un lado del eje de simetría, 2 veces A al otro lado del eje de simetría. Para este inciso C, hemos encontrado que A vale 2. Hemos encontrado el vértice. Aquí está el vértice. El eje de simetría es el eje X positivo. Porque nos dice se abre hacia el eje X positivo. ¿No es cierto? Este es el eje de simetría. El valor de A es 2, la distancia del vértice al foco es 2. Entonces, desde el vértice al foco, 2 unidades. 1 y 2 unidades. ¿Ya? Por este foco, por este puntito que es el foco, pasa el lado recto. Y el lado recto mide en total 4 veces A. Es este valor de aquí, 8. El lado recto es esa cantidad, 8. De esos 8, la mitad está hacia un lado del eje de simetría y la otra mitad al otro lado del eje de simetría. Entonces, 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1, 2, 3 y 4 hacia abajo. En total mide 8 el lado recto. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? Lisa, en el inciso C, ¿por qué A vale 2? No le entendí bien eso. Ya. Miren, la distancia A es la distancia desde el vértice al foco medida sobre el eje de simetría. Aquí nos han dado en el inciso C esta ecuación. Con esta No, no, ecuación, en el E, Lisa, en el E. en el E, ya. En el E porque yo lo grafiqué ya mentalmente. Les muestro, ¿listo? Les mostraré. Mantener, descartar. En el E, miren. Y abajito lo graficaré. En el E. Ahí está. Más abajo. Ya. Ahí. ¿Listo? El vértice tiene coordenadas 3, 2. Me voy a copiar esto. 3 y 2. Ustedes lo van a hacer a escala. Está ahí el vértice. ¿Listo? Estoy usando mitades. 1, 2, 3. Y 2 hacia arriba. 1, 2. Entonces el vértice aquí tiene coordenadas 3 y 2. ¿Ya? Ahora, el foco tiene coordenadas 5 y 2. Me voy a copiar. A ver. Y digo. Mitades. Para mí cada mitad de cuadrito es una unidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia arriba 1 y 2. Aquí está el foco. Entonces lo voy a dibujar ahí al foco. Este vértice para que no se confunda lo pongo ahí. Coordenadas 3, 2 y este tiene coordenadas 5, 2. 5 y 2. ¿Ya? Ahora,
El vértice, del vértice al foco está la distancia A medida sobre el eje de simetría. Entonces, miren, desde el vértice hacia el foco y ampliando o alargando la línea recta esa, está el eje de simetría. Entonces, con esos dos datos, con el vértice y el foco, yo sé que la parábola se abre hacia este lado. Ahora, ¿qué distancia hay desde el vértice hasta el foco? Gráficamente, ¿cuánto hay? 2 unidades. Ya, desde aquí hasta acá hay 2 unidades. Entonces, aquí está el foco, ¿no es cierto? Por ahí yo voy a trazar el lado recto. Este otro me lo voy a llevar a otro lado para que no estorbe. Me lo estoy llevando a otro lado. Quería llevarlo para que no estorbe. Bueno, esto nada más. Entonces, lo voy a copiar. Por este foco pasa el lado recto. Tengo que eliminar esta figura de acá. Ya. Entonces, miren aquí, jóvenes. Tenemos el vértice, tenemos el foco y este lado recto. Mide A vale 2, porque miren, desde el vértice hasta el foco hay 2 unidades. 1 unidad y 2 unidades. Entonces, 2. El lado recto va a valer 4 veces 2, va a valer 8. De esos 8, la mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo. Entonces, la parábola se abre así. Exactamente así. ¿Qué es lo que tengo acá? Así. Miren. Entonces, lo primero que hice fue graficar el vértice, graficar el foco. Con esos dos he trazado una línea recta desde el vértice hasta el foco y prolongué, porque ese es el eje de simetría y me dice hacia dónde se abría la parábola. Por el foco tracé y conté la distancia, ¿no? Desde el vértice hasta el foco, 2 unidades. Ustedes lo pueden hacer con sus reglas. 2 unidades es el valor de A. Desde ahí multiplico por 4 y es el lado recto. 4 por 2, 8. La mitad hacia un lado del eje de simetría y la mitad hacia el otro lado del eje de simetría. ¿Ya? Y vuelvo a trazar la parábola y ya la construí, esa parábola más. ¿Listo, jóvenes? Espero que se den cuenta si es que quieren verlo un poco más a detalle, pueden volver a ver el video de la construcción de esta parábola y van a ver que no es muy complicado. Es más bien bastante fácil si es que les dan el valor del vértice y del foco, los unen y prolongan hacia el lado del foco, y ese es el eje de simetría. Miden la distancia desde el vértice hacia el foco, y esa es la distancia A. ¿Ya? La multiplican por 4, y ese es el lado recto. La mitad del lado recto va hacia un lado del eje de simetría, y la mitad del lado recto hacia el otro lado del eje de simetría. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Vamos a parar un momentito. Efectivamente, el vértice y el foco siempre están sobre una misma línea y esa línea es la línea del eje de simetría. Por ejemplo, es hacia donde se abre la parábola. Esta línea que une el vértice y el foco es este eje Y positivo, es el eje de simetría. En este caso,
La línea que une el vértice y el foco es el eje X positivo, ese es el eje de simetría. En este caso, la línea que une el vértice y el foco es el eje de simetría. ¿Ya? La distancia A es la distancia desde el vértice hasta el foco medido sobre el eje de simetría. ¿Listo, jóvenes? Si tienen cualquier otra duda, me preguntan. Mientras tanto, vayan copiando. Voy a volver a poner aquí la imagen de la figura 3, del inciso 3. Ahí está. Bueno, están muy sobrepuestas, es que hice varios ejercicios en una sola. Tenemos una ecuación que es y menos 3 al cuadrado igual a 8 ¿Sí? x menos 1. Ajá. Ahora, la ecuación que hemos obtenido en el inciso E resulta ser y menos k al cuadrado igual a 4a x menos h, ¿no es Exacto. cierto? Ajá. Ahora, tenemos el valor numérico en las dos ecuaciones, en la C es 8 y en la E es 4. Pero el gráfico resulta ser el mismo, con las mismas distancias. Las mismas distancias, solamente que las coordenadas de los vértices y del foco son distintas. Miren, en el inciso C dice que el centro tiene coordenadas 1 como H y 3 en K. 1 y 3. En cambio, Sí. en el inciso E, las coordenadas del vértice son 3 en H y 2 en K. 3 en H y 2 en K es en X Pero 3 y en Y 2. En la línea que va sobre el foco tenemos la distancia de 8. Exacto, no hay problema, no hay problema. Para ese O sea, caso, por el eso le valor digo que se parecen las gráficas. se parecen bastante. Por eso usé rapidito la misma para graficar. Casualmente dio el mismo valor, pero fue porque A vale 2. La distancia En los dos, del foco en vale los 2. dos en las dos vale a 2. En el inciso D también, mire, vale 2. Por eso lo que yo Es le casualidad, pregunto, ¿sí? lo que yo le pregunto es, o sea, si usted nos da una ecuación directamente y no nos da el punto y el foco, el vértice y el foco, y nos da directamente la ecuación, ¿cómo tendríamos que graficar ese 4A? Ya, ¿Cómo buscamos el valor de A, no ves? ya. Miren, de la ecuación de aquí pueden sacar el valor del vértice. Les dije, la cantidad que está después de Y le cambian el signo y eso es K. Este menos 3 le cambia el signo Sí, y es K. son signos cambiados. Ajá. Exacto. La cantidad que está después de X le cambio el signo y eso es H. Entonces tengo HK, las coordenadas del vértice. 1 en X y 3 en Y. ¿No ven? Ahora, miren, de este numerito, de este número que está multiplicando al paréntesis, puedo sacar A, porque ese número es 4A. La fórmula dice, ¿dónde está la fórmula? Aquí está la fórmula, miren. Ahí va mi pregunta. Ahí va mi pregunta. Si aquí tenemos 8 y despejamos A, nos va a dar 2. Pero si de esta otra ecuación de la última despejamos A, que viene a ser 4, entonces sería 1 nuestro valor de A. Ya. ¿En cuál, jóvenes? Yo en el inciso E le digo. O sea, de ahí viene mi pregunta haciendo la comparación de la ecuación C con la ecuación E. Si es que partimos las dos, o sea, de despejar A de la ecuación, o sea, esa está clara, la C está clara para mí. Ya, perfecto. Ahora, la A, Ya. o sea, para mí es una ecuación diferente por el valor que tiene 4, ¿no es cierto? 4A, el valor que tiene A. Siempre, la ecuación general, la ecuación de la parábola para este caso, cuando se abre sobre el eje X positivo, es así. Está entre paréntesis. Está invertida, ¿no? Sí, X menos H. Y el número que está multiplicando es el lado recto, es 4 veces A. Entonces, en este caso no sabíamos cuánto vale A, pero sabemos que el lado recto vale 8. De ahí despejamos. 8 es el lado recto, es 4 veces A. Despejamos, el 4 pasa a dividir y sacamos que A vale 2. En este otro caso, no sabíamos cuánto era A, no sabemos cuánto era A, pero hemos graficado el vértice, hemos graficado el foco y sabemos que desde el vértice hasta el foco, Hay 2. ampliando la línea recta es el eje de simetría. Ese precisamente 2 es la distancia desde el vértice al foco y esa es la letra A.
A es la distancia del vértice al foco. Entonces tenemos este 2. Eso recién lo reemplazamos acá. 4 por 2, 8. De aquí recién obtenemos 8. En cambio aquí nos daban 8, pero no nos decían cuánto era A. De ahí hemos sacado para obtener el valor de A. ¿Ya? Ya, ya. Ok, gracias. Está bien las preguntas. Está bien que hagan las preguntas para entender. ¿Alguna otra duda, jóvenes, o consulta? Me parece muy bien que estén preguntando porque se ve que están haciendo los ejercicios, están haciendo el esfuerzo por entender. Eso está muy bien. ¿Ya? Ya. Para el inciso D, he graficado el vértice en el origen, 0,0. El foco en las coordenadas 2,0, ahí está. Y por la definición, desde el vértice hasta el foco y ampliando está el eje de simetría. La distancia desde el vértice hasta el foco es la distancia A. Ese valor es 2. Y por el foco pasa el lado recto que vale 4 veces A. En este caso 4 por 2 es 8. El lado recto vale 8. De esos 8, la mitad van hacia un lado del eje de simetría y la otra mitad hacia el otro lado. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La parábola pasa por estos dos puntos y por el vértice. Entonces, mi parábola, miren, yo la voy a trazar desde el vértice. Y que pase por el lado recto. Ahí estaría. ¿Ya? Este es el caso del inciso D. El inciso D está acá. Vértice en el origen, el foco. Luego allí cuánto es la distancia del vértice al foco, vale 2. Aquí está. Luego de ello, allí el lado recto es 4 veces A. 1, 2, 3, 4. Aquí me falta una linecita, ¿no? Y hacia abajo, 1, 2, 3, 4 es el lado recto. ¿Cómo hallo la ecuación? La ecuación dice, ¿hacia qué lado se abre? A ver, ¿cómo es esto? Esta ecuación no está bien. Dice, ¿se abre hacia el eje X positivo? Sí, está bien. Hacia el eje X positivo, aquí está positivo y el eje X. Entonces decimos, y al cuadrado es igual a 4a por x. A vale 2, entonces es el lado recto por x. Y igual a 8x. Hemos hallado la ecuación y hemos hallado la gráfica de esa parábola. Vayan copiando, estos son la parábola del inciso D y del inciso E. ¿Ya? Voy a pausar la grabación. La elipse pueden anotar, jóvenes. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos, lugar geométrico o figura, ¿no? La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos siempre es constante. ¿Ya? La suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, siempre es constante. Entonces, miren acá. Esta es la elipse. Es como una circunferencia, pero achatada en los costados. Puede estar achatada arriba y abajo, o puede estar achatada en estos otros dos. Ahora, cualquier puntito va a tener la distancia a un foco, y ese mismo puntito va a tener la distancia a otro foco. La cuestión es que imaginen que ese puntito es como una argolla, y esta es como una riel de las cortinas o la riel de los ferrocarriles. Y estos dos puntos fijos es como dos estacas, ¿ya? Entonces, en esta estaca amarramos un cable, un hilo de pescar que no se rompa. Lo hacemos pasar por la argollita del punto, lo tesamos bien y lo amarramos en esta otra estaca. La cuestión es que la distancia del punto a este foco y al otro foco, al sumarles, siempre va a ser la misma, es decir, la cuerda siempre va a estar tensa, nunca se va a romper, aunque el puntito lo hagamos girar sobre la riel de esta figura que es la elipse. Entonces la distancia de ese punto a este foco
y la distancia del punto a este otro foco va a ser la misma, al sumarse siempre va a ser la misma, a pesar que el punto se mueva. ¿Ya? Al sumar la distancia a los dos focos, la distancia siempre va a ser la misma. ¿Listo? Entonces a este se le llama foco y a este se le llama foco prima. ¿Ya? Donde está el negativo le ponen foco prima, es decir, foco con una rayita arriba, tal como aparece acá. Después, este eje, la distancia desde el centro de la elipse hasta este vértice, es el semieje mayor porque está alargado. En cambio, desde el centro hasta este vértice que está achatado se le llama semieje menor y es la distancia B. La longitud desde el centro hasta el foco se llama longitud focal. ¿Ya? Los vértices son los extremos de los lados más largos, los extremos de los semiejes mayores, y esos son los vértices primarios, con B chica, aquí B chica y aquí B chica prima. ¿Ya? Después los vértices secundarios son los que se encuentran acá, en los extremos de los semiejes menores, donde está achatado. Ahí el nombre de los vértices secundarios es con B labial, la B de burro. Y después la directriz es una línea recta que pasa por los dos focos, por un foco y por el otro foco. ¿Ya? Perdón, está a una distancia de A al cuadrado entre C. No pasa por los focos, perdón. Por los focos pasan los lados rectos. Los lados rectos suman 4 veces A, ¿no es cierto? Y A es la distancia desde el centro hasta el vértice primario o principal. Ahora, hay una relación. La distancia desde el centro hasta el vértice primario elevado al cuadrado es igual a la suma de la distancia desde el centro hasta el foco elevado al cuadrado más la distancia desde el centro hasta el vértice secundario elevado al cuadrado. ¿Listo? La excentricidad de la elipse es la división de C entre A. La distancia del centro al foco dividida entre la distancia del centro al vértice primario de la elipse. La ecuación de la elipse es esta. X al cuadrado entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1. Hacia el lado que está alargada la elipse, si la elipse está más alargada, su semieje primario está sobre el eje X, entonces nos damos cuenta porque es el número mayor. ¿Listo? Sobre el semieje primario, ahí está A. Entonces, para saber si la elipse se alarga sobre el eje X o sobre el eje Y, nos fijamos sobre debajo de qué número está el número mayor. Si es X al cuadrado entre 25 más Y al cuadrado entre 36, el número más grande sería A, estaría debajo de Y, la elipse se alargaría más bien sobre el eje Y. ¿Ya? Pero vayan copiando estos datos, por favor, y enseguida continuamos. Entonces, esto es lo principal de la elipse. En este caso se trata de la ecuación de la elipse con semieje mayor o primario sobre el eje X. Es decir, eso significa que está alargada sobre el eje X. Y además es una elipse con centro en el origen. Está bien reducida. ¿Cómo nos damos cuenta que está alargada sobre el eje X? El número más grande va a estar debajo de X. ¿Ya? Veamos los principales tipos de elipses y yo creo que ahí vamos a terminar la clase de hoy. Miren, entonces estas dos elipses tienen centro en el origen. ¿Cómo nos damos cuenta que está alargada sobre el eje X? Cuando el número más grande está debajo de X. Por ejemplo, iba a ser aquí X al cuadrado sobre 9 más Y al cuadrado sobre 4. ¿Cuál es más grande? Se los voy a escribir, ¿ya? Vamos a escribir acá. Una ecuación. Aquí. X al cuadrado. X elevado al cuadrado. Entre 9 más Y
A elevado al cuadrado entre 4. Todo eso igual a 1. El número, la letra A siempre es el número mayor. 9 es 3 al cuadrado. 4 es 2 al cuadrado. Entonces de aquí podemos sacar que A vale 3, que B vale 2 y podemos sacar las demás relaciones. Por el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Podríamos despejar cuánto vale C. ¿Ya? El lado recto es 4 veces A. C dividimos entre A, eso es la excentricidad de la elipse. Entonces también podría servirnos para hallar la distancia desde el vértice hasta el centro. La letra C nos ayuda para eso. La letra B nos ayuda para hacer la distancia desde el centro hasta el vértice secundario. Entonces podemos construir la elipse con esos valores. Con el valor de A, es distancia desde el centro hasta el vértice primario. B es la distancia desde el centro hasta el vértice secundario. Y C es la distancia desde el centro hasta el foco. ¿Ya? Entonces podemos construirlo. Para este caso, ¿cómo nos damos cuenta que la elipse está alargada sobre el eje Y y está achatada sobre X? En este caso, fíjense, jóvenes, el número mayor va a estar debajo de Y. Por ejemplo, aquí vamos a tener X sobre 16, Y entre 25. ¿Ya? Entonces, el número mayor está debajo de Y. La elipse se alarga sobre el eje Y. ¿Ya? Así de fácil. Le sacamos la raíz cuadrada a este número, que es A, y es la distancia desde el centro hasta el vértice primario hacia arriba y desde el centro hasta el vértice primario hacia abajo. Es fácil construir la elipse. Le sacamos la raíz cuadrada al número menor y es la distancia desde el centro hasta el semieje menor, a los dos lados del vértice. Digo, a los dos lados del centro. En este caso, el centro es el origen. ¿Listo? Cuando el centro no está en el origen, cuando el centro tiene coordenadas h y k, tendríamos en lugar de x nada más, x menos h, en lugar de y, y menos k. Si el número mayor estaba debajo de x, la elipse se alarga sobre el eje x, paralela al eje x. Si el número más grande está debajo de y, la elipse se alarga sobre el eje y. ¿Bien? Entonces, terminen de copiar estos ejemplos, jóvenes. Terminen de copiar estos ejemplos. Sáquenle captura al otro más. Terminen de copiarlo. Y ahí vamos a terminar y continuaríamos la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna duda? Si tuvieran alguna duda, me escriben por el grupo de WhatsApp o la próxima clase. ¿Puede volver la anterior, porfa, para sacarle screen? La última, ¿no es cierto? Ya, ahorita.